corresponde a la División de Ginecología y Obstetricia esta sesión. Entonces, bueno, pues el tema actual del cual vamos a hablar el día de hoy es sobre tratamientos actuales para la incontinencia urinaria. Estará a cargo esta sesión de un servidor. Bueno, yo soy el jefe de la División de Ginecología y Obstetricia de este hospital. Tengo la subespecialidad de urología ginecológica y les voy a presentar primeramente al médico interno, Jorge Luis Arroyo López. Él nos va a hacer el favor de apoyarnos con 2 casos clínicos que inmediatamente en este momento se presentarán para que ustedes puedan al final quizás hacer algunas preguntas en relación con los casos. Después de la presentación de los 2 casos, el doctor Rogelio Castillo Luna, quien es ginecobstetra y es además subespecialista en urología ginecológica del INPER, él nos hará la presentación formal de los tratamientos actuales para la incontinencia urinaria. Y ya terminando esta presentación, dejaremos abierto un espacio por si alguno de ustedes quisiera hacer algunas preguntas. Entonces, bueno, pues cedo el micrófono primeramente al médico interno, Jorge Luis Arroyo López. ¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos a iniciar presentando estos 2 casos clínicos. Este es un padecimiento relevante por su alta frecuencia. El primero de ellos, tenemos a la paciente BCO. Ella tiene 48 años de edad y como sus antecedentes no patológicos tenemos que realiza ejercicio todos los días, caminata, pesas y elíptica. Ella tiene un tabaquismo positivo y ningún otro dato relevante. En cuanto a sus antecedentes personales patológicos, tenemos que únicamente tiene hipertensión arterial de 3 años de evolución en tratamiento y en control. Como sus antecedentes ginecobstétricos, ella tiene una menarca a los 14 años de edad, tiene una fecha de última menstruación a los 45 años de edad, ella tiene 3 gestas, tuvo 2 partos y un aborto, ahí una disculpa, y su citología cervical, la última, hace 2 meses, sin datos patológicos reportados, así como su mastografía, hace 2 meses, sin datos patológicos no reportados. En cuanto a su padecimiento actual, tenemos que refiere escape de orina al toser, al reírse, al correr y al cargar objetos pesados, recordando que ella realiza deporte todos los días con pesas. El escape de orina se presenta 3 o 4 veces al día y percibe este escape de un pequeño chorro, ¿no? Ella ocupa protectores, ocupa estas toallas femeninas y las cambia 3 veces al día ya húmedas. En cuanto a la impresión diagnóstica, estamos hablando de una incontinencia urinaria obviamente, pero esta es de esfuerzo y está categorizada como severa por su frecuencia, ya se ahondará más en esto. El tratamiento es se coloca una cinta suburetral de libre tensión, es un procedimiento de mínima invasión, ya se explicará más adelante, y además es de mínima invasión. En cuanto a la evolución, tenemos que ella al ingreso tiene una frecuencia de 4 veces al día del escape de orina, se realiza la cirugía y se hacen controles al mes, a los 2 meses, a los 6 meses y a los 12 meses, donde se reporta como asintomática, sin incontinencia urinaria de esfuerzo posoperatoria. En cuanto al segundo caso clínico, tenemos a la paciente RLC de 80 años de edad, cuyos antecedentes relevantes son que no patológicos, que realiza natación 3 veces a la semana. En cuanto a sus antecedentes patológicos, ella es alérgica a la clorfenamina y como crónico degenerativo es hipertensa en control con amlodipino. Con sus antecedentes ginecobstétricos, tiene una menarca a los 14 años, dejó de reglar a los 52 años y tuvo 7 gestas, 6 partos y un aborto. En cuanto a su padecimiento actual, tenemos que refiere 12 micciones durante el día y 4 por la noche, con una sensación de urgencia y una imposibilidad de llegar al baño antes de
de miccionar, empieza la micción antes de llegar al baño y usa 3 pañales diarios que retira completamente mojados. En cuanto a la impresión diagnóstica, es una incontinencia urinaria de urgencia, secundario también a un síndrome de vejiga hiperactiva. ¿Cuál fue el tratamiento para esta paciente? Fue una rehabilitación del piso pélvico utilizando electroestimulación y biorretroalimentación. ¿Cuál fue el resultado? Que al término de este tratamiento quedó en 7 micciones al día, recordemos que estaba en 12, y 1 por la noche, que tenía 4 por la noche. Lo más importante, que ya no tiene incontinencia, recuerden que empezaba la micción antes de llegar al baño, entonces eso es lo más importante. Y vamos a definir qué es la incontinencia urinaria. Es el escape involuntario de la orina y la podemos clasificar de 2 formas, 3, pero ahorita hablaremos de esa tercera. La primera es de esfuerzo. El principal síntoma es que es la queja de incontinencia al esfuerzo, ya sea a un ejercicio o al cargar objetos pesados, y también como signo que podemos explorar ginecobstétricamente es que podemos observar a la maniobra de Valsalva una pérdida de orina. En cuanto a la de urgencia, es la queja de la incontinencia asociada a la urgencia, o sea, tengo esa necesidad de correr al baño, y el signo ginecobstétrico a la exploración es que podemos observar la pérdida de orina asociada al deseo de orinar. Y también, por supuesto, tenemos presentaciones mixtas que se presentan tanto de esfuerzo como de urgencia en el mismo paciente. Así que esto es todo por mi parte, muchas gracias. Dejo la exposición a cargo del doctor Rogelio, que nos explicará la discusión del tema. Gracias, buenos días. Bueno, pues para continuar, vean que tenemos al menos tres tipos de incontinencia urinaria: de urgencia, de esfuerzo y mixta. En la mayor parte de las pacientes esta presentación va a ser mixta, pero bueno, como vimos en los casos clínicos, las pacientes tenían incontinencia urinaria de esfuerzo pura o de urgencia. Vamos a ver la importancia de saber hacer un adecuado diagnóstico en este grupo de pacientes. Tiene mayor relevancia en el éxito de nuestro tratamiento, ya que si el si el diagnóstico no es correcto, el tratamiento no va a ser efectivo en ninguno de los casos. Y bueno, antes de adentrarnos más hacia la incontinencia urinaria de esfuerzo, tenemos que la incontinencia urinaria de esfuerzo es uno de los problemas de disfunción de piso pélvico, y de ellos es el más frecuente. Se puede asociar también la incontinencia urinaria de esfuerzo a prolapso de órganos pélvicos, a incontinencia anal, a estreñimiento, a imposibilidad de vaciamiento completo de la vejiga, a dolor pélvico crónico y a infecciones urinarias de repetición. Y bueno, ¿cuáles son las repercusiones que tienen todos estos problemas de disfunción de piso pélvico en la población? Bueno, la relevancia es que todos estos padecimientos tienen factores de riesgo similares, y entonces podemos encontrar a pacientes con incontinencia urinaria de esfuerzo asociada a prolapso, incontinencia urinaria de esfuerzo asociada a trastorno de vaciamiento vesical, y todo esto es porque comparten factores de riesgo similares. Bueno, la disfunción de piso pélvico se presenta en el 70% de mujeres mayores de 60 años, o sea, es un gran porcentaje de este grupo de pacientes. 60% de las pacientes de más de 55 años tienen disfunción de piso pélvico. 1 de cada 9 mujeres será sometida en su vida para cirugía de alteraciones de piso pélvico, principalmente incontinencia urinaria de esfuerzo y prolapso de órganos pélvicos. 1 de cada 3 mujeres que presentan incontinencia también sufren de incontinencia anal. 1 de cada 5 pacientes que presenta prolapso genital tiene alteraciones en la incontinencia anal, y 60% de las pacientes geriátricas presentan incontinencia urinaria y fecal. O sea, vemos que más del 50% de ciertos grupos etarios, pero principalmente después de los 50 años, tienen este tipo de padecimiento. Y bueno, ¿cuál es la epidemiología de la incontinencia urinaria? Se dice que afecta a 400 millones de personas a nivel mundial. Estas son estadísticas del año 2016. 25 millones de latinoamericanos lo presentan. Y bueno, ¿qué pasa en México? En México 30% de las personas mayores de 70 años presenta incontinencia urinaria de esfuerzo. Y bueno, en 75% de este 30% se trata de mujeres. Y la importancia es que una de cada cuatro mujeres después de los 35 años presentará incontinencia urinaria.
y 2 de cada 4 después de los 65 años, o sea, la mitad después de los 65 años presentará también este padecimiento. Actualmente se considera un problema de salud pública ya que tiene un impacto psicológico, social y económico. Generalmente este grupo de pacientes son pacientes que tienen alteraciones del estado de ánimo, son pacientes que temen ser rechazado por presentar este padecimiento, por el olor que pudiera presentar al tener escapes de orina, por la imposibilidad de poder salir a realizar actividades pues cotidianas, actividades sociales, actividades con la familia, debido a la necesidad que tienen tan importante de tener cerca un baño. Y el impacto económico, ya que bueno, en Estados Unidos es uno de los principales diagnósticos por los cuales se ingresan los pacientes a los asilos, y bueno, son pacientes que están comprando, ya vimos en los casos clínicos, o toallas sanitarias o pañales que utilizan muy constantemente. Los factores de riesgo, les decía que son similares, los más importantes son la edad y la paridad. Estos dos son los más frecuentes y los de mayor relevancia, pero además tenemos, bueno, obesidad, etnia o raza, cafeína, atrofia vaginal, prolapso de órganos pélvicos, historia familiar, el tabaquismo, diabetes, infecciones urinarias y radiación pélvica. Todos estos nos pueden ocasionar ya sea incontinencia urinaria de esfuerzo o de urgencia. En específico, la incontinencia urinaria de esfuerzo va a estar más asociada a tanto primero al número de gestaciones que tenga la paciente y a la paridad. Sin embargo, la incontinencia urinaria de urgencia tiene factores intrínsecos que son específicos. Entre ellos tenemos a la edad, que el pico se presenta a los 50 años, y secundario a la edad tenemos atrofia vaginal ocasionada por la disminución en la cantidad de estrógenos, que tienen un efecto, pues, por así decirlo, negativo a nivel de todo el tracto genital y urinario femenino. También tenemos a la diabetes como una de las principales causas de incontinencia urinaria de urgencia, Parkinson y esclerosis múltiple. Y bueno, en esta gráfica podemos observar cómo se presentan los diversos tipos de incontinencia de acuerdo a la edad. Vemos que la incontinencia urinaria de urgencia se empieza a elevar después de los 60 años. Sin embargo, la incontinencia urinaria de esfuerzo empieza a disminuir. Entonces, como veíamos en los casos, en nuestra paciente del caso clínico número 1, es una paciente joven de 54 años que tenía incontinencia urinaria de esfuerzo. Entonces, a esa edad es más frecuente encontrar incontinencia urinaria de esfuerzo. Y nuestra paciente del caso 2, que tenía 80 años, bueno, tenía incontinencia urinaria de urgencia. Entonces, aquí lo podemos traspolar a esta gráfica, en la cual podemos observar que a mayor edad, mayor presentación de incontinencia urinaria de urgencia, y mientras más joven sea la paciente, mayor probabilidad de que tenga incontinencia urinaria de esfuerzo. En general, la incontinencia urinaria mixta tiene un pico a los 55 años, la de urgencia a los 61 y la de esfuerzo, les comentaba, es en pacientes mucho más jóvenes, de 30 a 49 años, con una presentación del 78% aproximadamente. Ok, ¿cuáles son las alteraciones que ocasionan incontinencia urinaria de esfuerzo? La incontinencia urinaria de esfuerzo se produce por alteraciones anatómicas. Si vean aquí, el principal ligamento que da sostén a la uretra es el ligamento puboretral, que es este que está representado en blanco. Si este ligamento que está sosteniendo y que es una forma de columpio o hamaca que sostiene a la uretra se rompe, y se rompe secundario a los embarazos y a los partos, pues la uretra deja de tener sostén, y entonces cualquier incremento de la presión intraabdominal ocasiona pérdida de orina, como lo vamos a ver en esta imagen. Ok, vean, aquí el ligamento puboretral está íntegro. Si la paciente ejerce cualquier actividad que incremente la presión intraabdominal, la vejiga se va a comprimir, pero como el ligamento está íntegro, no hay pérdida o escape de orina. Sin embargo, si este ligamento está alterado anatómicamente, bueno, tenemos la presentación de incontinencia urinaria de esfuerzo. Es importante, les decía, que sepamos hacer un adecuado diagnóstico, ya que el tratamiento de este grupo de pacientes, en el caso de que la incontinencia sea severa, es quirúrgico. Ahora, ¿cuáles son las alteraciones o por qué se presenta la incontinencia urinaria de urgencia? Veamos,
La inervación vesical es bueno, la vejiga es uno de los órganos que mayor ramas sensitivas tiene. Y tiene específicamente tres tipos de nervios, que son el parasimpático, el simpático y el somático, los cuales nos ayudan tanto como a la eliminación, al almacén y a la actividad motor sensitiva vesical. Lo que pasa en la incontinencia urinaria de urgencia es que el complejo parasimpático, que es el que está encargado de la eliminación, está aumentado. Entonces la paciente tiene incremento en las contracciones vesicales. Es por eso, cada vez que hay una contracción vesical, tenemos deseo de querer orinar. Entonces las pacientes tienen incrementado este sistema y tienen deseo de orinar muy frecuentemente. Y hay una disminución en la actividad simpática. La actividad simpática está asociada a relajación vesical, entonces está disminuida, la relajación vesical no se lleva a cabo y está en mayor importancia la transmisión colérgica, que incrementa la contracción vesical. ¿Cuál es el diagnóstico o cómo se realiza el diagnóstico en este grupo de pacientes y cuál es la importancia del mismo? Es hacer una evaluación importante para realizar el diagnóstico correcto. Esto es, clasificar el tipo de incontinencia, ya que nuevamente de esto dependerá el tratamiento. Identificar causas reversibles, por ejemplo, diabetes mal controlada, cierto tipo de fármacos que ocasionen incremento en la producción de orina, el consumo de alcohol, el tabaco, la atrofia vaginal, que son factores que pueden ser revertidos. Determinar el impacto en la calidad de vida, les decía, es un grupo de pacientes que a veces no quiere salir de casa por el temor a orinarse en la calle, ¿no? O por no poder encontrar un baño una vez que salgan de casa. Dependiendo del grado de severidad o del síntoma, las pacientes podrán seleccionar una o más opciones terapéuticas, ya sea invasivas o permanecer sin tratamiento. Y esto es algo de lo más importante, tenemos múltiples opciones terapéuticas para este grupo de pacientes. Bueno, sí, con cierto tipo de efectividad, pero bueno, la mayor parte de las pacientes tienen, como lo vimos en los casos clínicos, muy buena respuesta al tratamiento. El diagnóstico, como lo mencionaba el doctor Jorge, en incontinencia urinaria de esfuerzo, es hacer la prueba de la tos. Esta prueba de la tos consiste en poner a la paciente en posición de litotomía, hacer una separación de los labios para que identifiquemos o tengamos una visión del orificio uretral externo y pedirle que puje o tosa con la vejiga llena o con deseo de querer miccionar. Entonces, en este grupo de pacientes vamos a observar escape de orina cuando incrementa la presión intraabdominal. Se puede hacer en posición en decúbito dorsal o en posición de pie. Eso es para la incontinencia urinaria de esfuerzo. Para la incontinencia urinaria de urgencia podemos también observar escape de orina cuando la paciente tiene el deseo importante de orinar. Sin embargo, a veces esto no se puede hacer de manera tan gráfica como se hace en la paciente con incontinencia urinaria de esfuerzo. Lo que hacemos en este grupo de pacientes es pedirles un diario miccional. Un diario miccional es un diario que llena la paciente por 3 días, en el cual, bueno, ella pone la cantidad de líquidos que toma, el volumen de orina o el número de micciones, las pérdidas que tiene de orina y el cambio de toallas o protectores. Entonces, lo que nos permite es comparar o ver el número de veces que la paciente puede miccionar, el volumen que tiene, asociado a la toma de líquidos. Por ejemplo, bueno, porque hay un grupo importante de pacientes que tiene malos hábitos, entonces puede consumir hasta medio litro de líquidos en una sola toma y en las siguientes 2 horas va a tener una micción muy frecuente, que eso le puede estar ocasionando o estar incrementando la urgencia. Entonces, esto nos permite determinar la frecuencia urinaria durante el día, la nocturia, la frecuencia durante 24 horas. Podemos determinar el volumen miccionado máximo, el volumen miccionado promedio, la capacidad funcional media vesical, si la paciente tiene poliuria y el nivel de volumen urinario durante la noche. Este diario vesical es una herramienta muy específica que nos ayuda a determinar cuando las pacientes tienen incontinencia urinaria de urgencia. ¿Qué otros estudios podemos tener? Bueno, estas son las recomendaciones de guías europeas, americanas, acerca de qué estudios realizar a este grupo de pacientes. En específico, siempre tenemos que pedir un análisis urinario que consta de un examen general de orina y un urocultivo, porque la infección de vías urinarias, ya sea que pueda presentarse con incontinencia urinaria
en cuanto tengamos la infección aguda o este problema agudizar una incontinencia urinaria preexistente. Tenemos que hacer un volumen residual posmiccional o medición de síntomas de vaciamiento incompleto. ¿Por qué? Porque hay pacientes, por ejemplo, en específico las pacientes con prolapso vesical o pacientes con diabetes crónica mal controlada, que no pueden tener un adecuado vaciamiento vesical. Entonces son pacientes que solo vacían un porcentaje bajo de orina, la vejiga se llena con más o se queda con un porcentaje importante, en muchas de las ocasiones con más del 50% de capacidad. Entonces no puede vaciar adecuadamente la vejiga, pero en ese momento va a orina y a las pocas horas tiene nuevamente el deseo de micción. ¿Por qué? Porque no vació adecuadamente la vejiga. La prueba de la toalla, esto es, se coloca una toalla seca y se le pide a la paciente que consuma líquidos, medio litro, y que haga actividades durante 2 horas. Pasadas esas 2 horas, se pesa la toalla y se determina qué tanto perdió de orina. El estudio de imagen no es de rutina para este grupo de pacientes y la cistoscopía tampoco está recomendada. Generalmente el diagnóstico de incontinencia urinaria de esfuerzo lo podemos hacer por exploración física o en aquel grupo de pacientes en el cual no podamos determinar cuál es el principal componente de incontinencia, si es de esfuerzo o de urgencia. Generalmente esto pasa en pacientes un poco de mayor edad, en las cuales no nos pueden explicar específicamente cómo se lleva a cabo las pérdidas. Bueno, a este grupo de pacientes les podemos realizar urodinamia y este estudio consiste en hacer una evaluación de cómo es el vaciado y el llenado vesical a través de sondas que se colocan dentro de la vejiga para determinar también las presiones que tiene tanto a nivel vesical como uretral y determinar si hay pérdidas durante el llenado. La cistoscopía únicamente está recomendada en caso de sospecha de fístulas, bueno, pero que no es el caso. En el caso de fístulas, bueno, la paciente tiene otros antecedentes totalmente distintos a este grupo de pacientes. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento en este grupo de pacientes tenemos a los de primera línea, que consisten en terapia conductual y rehabilitación de piso pélvico. Estas opciones o esta opción terapéutica de primera línea se ofrece tanto a las pacientes de incontinencia urinaria de esfuerzo como aquellas que padecen incontinencia urinaria de urgencia. ¿Y en qué consiste? En cambio en el estilo de vida, ejercicios de piso pélvico y entrenamiento vesical. Y en aquellas pacientes que tengan incontinencia urinaria de urgencia grave o severa, que son aquellas pacientes que no pueden, que tienen que dejar la actividad que estén haciendo por tener que ir a orinar si no sienten que se escapa, o inclusive se escapa. Podemos utilizar o iniciar con antimuscarínicos. Tenemos la segunda línea de tratamiento, pero esa es específica por cada grupo de incontinencia. Incontinencia urinaria de esfuerzo, tenemos a la cirugía, que son cintas suburetrales o cirugía de Burch o agentes abultantes. Y la incontinencia urinaria de urgencia tenemos electroestimulación, estimulación percutánea del nervio tibial posterior, neuromodulación sacra y ya como una de las últimas opciones, inyección de toxina botulínica en el músculo detrusor. Y estos son los hábitos vesicales saludables o higiene vesical, en el cual recomendamos a la paciente no consumir irritantes, no consumir tabaco, tampoco café, ya que estos incrementan la presión del detrusor y entonces incrementan la urgencia e incrementan las pérdidas. Bajar de peso, ya que se ha observado que la disminución de peso puede disminuir hasta en 40% los síntomas que presenta la paciente en la primera consulta que la veamos. Controlar la ingesta de líquidos de 1500 litro y medio por día o 30 mililitros por kilo de peso y evacuaciones regulares, ya que el estreñimiento está asociado también a presentación importante de incontinencia urinaria de esfuerzo. ¿Qué nos permiten estos hábitos saludables? Lo principal es mantener periodos libres de síntomas, esto es que la paciente no tenga incontinencia. Y bueno, también nos mejora el control sobre la urgencia urinaria, ya que prolonga los intervalos de micción. La paciente de ir a lo mejor 15 veces al día haciendo estos hábitos vesicales saludables puede tener o puede lograr periodos de micción mucho más largos,
aumentar la capacidad vesical, reducir reducir episodios de incontinencia, restaurar la confianza del paciente con respecto al control de la función de la vejiga. Al inicio es un poco difícil, ya que las pacientes perdieron totalmente el control vesical. Entonces, a pesar de que se inicia un tratamiento y veamos resultados, la paciente continúa utilizando toallas. Pero bueno, conforme se va habituando y se va acostumbrando a esos nuevos cambios, empieza a dejar poco a poco de usar cualquier protector urinario. El uso de estrógenos a nivel local, específicamente a nivel vaginal, veíamos que la atrofia vaginal es uno de los principales causantes tanto de incontinencia de urgencia como de esfuerzo. Bueno, en estas pacientes veíamos que las pacientes después de los 65 años tenían mayor incremento de incontinencia urinaria de urgencia. Bueno, podemos utilizar terapia local con estrógenos equinos conjugados, estriol o estradiol, ya sea en pesarios vaginales, anillos, cremas u óvulos. Generalmente, bueno, ¿qué ocasionan los estrógenos a nivel vaginal? Reducen la atrofia vaginal y mejoran o curan al reducir la frecuencia y la urgencia urinaria. O sea, esto es una parte importante también del tratamiento. Y algo importante que siempre tenemos que decirle a las pacientes es que los estrógenos a nivel vaginal no incrementan el riesgo de trombosis ni de cáncer de mama, a diferencia de los estrógenos sistémicos que se dan, por ejemplo, en terapia de reemplazo hormonal. Estos no incrementan el riesgo, aunque cualquier presentación de estrógenos tópicos que compre la paciente va a tener siempre esa leyenda, que va a incrementar el riesgo de trombosis y cáncer. Lo único importante aquí es explicarle a ella que no tenemos el riesgo. Generalmente se absorbe menos del 5% de la dosis que apliquemos de estrógenos. Es una dosis muy baja que no va a incrementar el riesgo de ninguna de estas complicaciones. En el caso de que se presente incontinencia urinaria de urgencia, tenemos ciertas indicaciones o criterios para selección quirúrgica. Y bueno, la principal indicación es en aquellas pacientes que declinan o persisten con síntomas después del manejo conservador. Esto es, pacientes que llevan más de 8 semanas con hábitos vesicales saludables, que hicieron ejercicios de piso pélvico y que no tienen mejoría de los síntomas. Entonces, ahí es cuando decidimos llevarla a cirugía. También en pacientes que tengan incontinencia urinaria de esfuerzo oculta, esto es en prolapso avanzado, generalmente aquellas pacientes que tienen un prolapso vesical o uterino importante, no tienen incontinencia urinaria. ¿Por qué? Porque la uretra está completamente acodada, entonces es imposible, prácticamente imposible, que si tose, estornuda, pierda orina. ¿Por qué? Porque la uretra está acodada. Entonces, si nosotros hacemos una cirugía para corregir ese prolapso, la uretra va a regresar a su posición anatómica normal y en ese momento la paciente puede presentar incontinencia urinaria que denominamos oculta. ¿Por qué? Porque cuando tenía el prolapso no lo presentaba y una vez corregido el prolapso lo presenta. ¿Cómo podemos determinar esta incontinencia oculta? Haciendo el estudio de urodinamia. Hacemos el estudio de urodinamia, reducimos el prolapso vesical, empezamos a llenar paulatinamente la vejiga. Generalmente cuando hemos llenado a 200 o a 300 mililitros pedimos que puje o que tosa y ahí es cuando vemos si hay o no incontinencia urinaria de esfuerzo. ¿Cuál es la relevancia de hacer urodinamia en este grupo de pacientes? Que podemos diagnosticar la incontinencia específicamente. Y bueno, ¿cuál es la relevancia ahora sí de esto? Que si la paciente es sometida o es llevada a cirugía para reparación del prolapso, también se puede hacer una cirugía para prevenir la incontinencia urinaria de esfuerzo. Si no, en un tiempo quirúrgico reducimos el prolapso, pero la paciente va a tener incontinencia de esfuerzo importante. Tendrá que ser operada nuevamente ahora para tratar la incontinencia urinaria de esfuerzo. Entonces, en un mismo procedimiento anestésico podemos realizar ambas cirugías. Que además la cirugía para incontinencia es al mismo nivel de donde se realiza la colpoplastia anterior o la reparación en el descenso vesical. Y una de las indicaciones más importantes es la finalización del periodo de fertilidad, ya que si tenemos una paciente con incontinencia urinaria de esfuerzo que desea o tiene deseo de embarazo, no podemos realizarle cirugía. ¿Por qué? Porque la cirugía va a tener pérdida total del éxito. Entonces, no podemos estar operando en cada embarazo
que pueda tener la paciente, secundario a incontinencia urinaria de esfuerzo. Y bueno, vean, tenemos múltiples opciones quirúrgicas. En pacientes se considera el manejo quirúrgico, se ofrecen todas estas. Y vean, tenemos la cinta medio uretral, que es la que se le colocó a la paciente en el caso clínico número 1, cinta autóloga de fascia pubovaginal. Aquí se toma una porción de fascia, generalmente de fascia lata, y se coloca por debajo de la uretra, igual que se coloca la cinta medio uretral. Colposuspensión de Burch, agentes abultantes, que estos sí se utilizan, pero es el último eslabón en el tratamiento de la incontinencia de esfuerzo. Y bueno, la elección tiene que ser individualizada considerando los síntomas de la paciente, el grado de molestia, las expectativas que tenga la paciente con respecto al tratamiento, riesgos y beneficios. Y bueno, existe muy poca información en comparación con de estos tratamientos, pero específicamente los tratamientos que se utilizan en mayor proporción en la actualidad es la cinta medio uretral y la colposuspensión de Burch. La cinta medio uretral es una cinta sintética, es una malla que se coloca a nivel suburetral, y la colposuspensión de Burch, lo vamos a ver más adelante, son unos puntos que damos a nivel parauretral y se fijan en el ligamento de Cooper. Seguramente ustedes escucharon hablar acerca de un tema polémico en urología y en ginecología, y específicamente también en urología ginecológica, ya que nosotros, para tratar tanto los problemas como de incontinencia de esfuerzo y de prolapso de órganos pélvicos, utilizamos mallas para su corrección. Y bueno, en abril del año pasado, la FDA prohibió el uso de mallas para el tratamiento de prolapso de órganos pélvicos. Y aquí les presento un poco de historia de cómo se utilizaron las mallas en urología ginecológica para los tratamientos que nosotros vemos muy cotidianamente. En 1950 se empezó a realizar el uso de mallas para la corrección de hernias abdominales. En 1970 se empezaron a utilizar mallas para la corrección abdominal del prolapso de órganos pélvicos, específicamente una cirugía que se llama sacrocolpopexia. En 1990 se utilizaron mallas, o se empezaron a usar mallas para la corrección vaginal de prolapso de órganos pélvicos, sea que puedan ser M2 o M3 a nivel vesical, que van a bloquear las contracciones involuntarias del detrusor. Y les comentaba hace un momento que cada vez que hay una contracción del detrusor es cuando tenemos deseo de miccionar. Entonces, bueno, estos medicamentos bloquean las contracciones involuntarias del detrusor. Y bueno, tenemos un grupo importante de medicamentos. Son muchos, generalmente, bueno, todos. No podemos decir que uno es mejor que el otro con respecto a la mejoría de los síntomas, pero hay ciertos medicamentos que tienen mayor número de efectos adversos. ¿Qué efectos adversos pueden tener? Bueno, pues boca seca, ojo seco, estreñimiento, temblor distal, que son los que no están en un cuadrito rojo. Los que están en cuadrito rojo son medicamentos de segunda y tercera generación que ya no atraviesan la barrera hematoencefálica, y entonces estos efectos adversos disminuyen y el efecto es prácticamente lo mismo. Este último que tenemos aquí es beta-3 agonista adrenérgico. Es importante que recordemos que la vejiga es el único órgano que tiene receptores beta-3. Entonces, este medicamento va a tener acción únicamente a nivel vesical. Y en prácticamente los efectos adversos son nulos. Algo importante que tenemos que saber con respecto al tratamiento farmacológico es que, bueno, las pacientes tienden a suspender el tratamiento. Generalmente se considera que hasta el 70% de las pacientes después de un mes de tratamiento lo deja. ¿Por qué? Porque el costo es una de las principales causas, pero además es incómodo que estén tomando una tableta diaria, y además de los efectos adversos. Entonces, sí presentan mejoría, pero tienen altas tasas de dejar el tratamiento. Otro de los tratamientos es la estimulación del piso pélvico, y bueno, específicamente electroestimulación de piso pélvico. ¿En qué consiste? En colocar un electrodo vaginal, es la electroestimulación más común que realizamos, que va conectado a un equipo. Bueno, este es un equipo portátil, pero tenemos equipos mucho más sofisticados, los cuales envían cierto tipo de impulso. Estos tipos de impulso pueden ser para fortalecer los músculos de piso pélvico y reforzarlos,
y prevenir incontinencia urinaria de esfuerzo, o para enviar estímulos a nivel vesical para hacer que haya inhibición de las contracciones del detrusor y prevenir o tratar la incontinencia urinaria de urgencia. Tenemos otro tipo de electroestimulación que es el nervio tibial posterior. Recordemos que el nervio tibial posterior tiene su origen en las mismas zonas que el nervio pudendo, que es uno de los importantes que inerva la vejiga, y entonces por eso se estimula este nervio, y tenemos secundariamente, acción a nivel del nervio pudendo, y por eso disminuye la urgencia urinaria. Tenemos otra terapia que se llama biofeedback o biorretroalimentación, que es un método visual o auditivo por el cual la paciente se percata de inmediato del estado fisiológico del piso pélvico. ¿Qué quiere decir? Colocamos un electrodo vaginal a la paciente y este electrodo vaginal tiene sensores que determinan o que pueden percibir la presión que ejerce la paciente al contraer los músculos de piso pélvico. Generalmente, todos debemos activar nuestro piso pélvico, pero son músculos que no utilizamos únicamente para acciones de salva, esto es, para prevenir incontinencia urinaria o incontinencia anal. Entonces, el resto del día estos músculos están inactivos, aunque nosotros tenemos capacidad de poder activarlos de manera autónoma. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos con la biorretroalimentación? Enseñamos a la paciente a contraer y a relajar los músculos de piso pélvico. Esta terapia de electroestimulación, hay varios estudios y muestran curación en mujeres para incontinencia urinaria de esfuerzo, pero también se ha visto que hay mejoría en la calidad de vida en el resto de pacientes que tengan incontinencia de urgencia o de esfuerzo. ¿Qué es lo que ocasiona la electroestimulación? Estimulación eléctrica de los músculos del piso pélvico y a su vez crea fortalecimiento, hipertrofia por contracciones reflejas y activación del reflejo inhibidor del detrusor. Entonces, la electroestimulación, les comentaba hace un momento, la podemos utilizar para incontinencia urinaria de urgencia e incontinencia urinaria de esfuerzo. Y ahora esto es la biorretroalimentación o biofeedback, en el cual, la paciente tiene un electrodo vaginal, les decía que tiene sensores, y la paciente a través de gráficos aprende a realizar contracciones y relajaciones de los músculos del piso pélvico. En este caso, se va a repetir nuevamente el video. Aquí, por ejemplo, es la fase de relajación. Entonces, la paciente no tiene que apretar el sensor. Tiene un sensor intravaginal y entonces no lo está comprimiendo. Si ella lo comprime, empieza a verse incremento en la raya, en la línea azul, que es, por así decirlo, la paciente. Y bien, tenemos los sensores de la paciente. Aquí le pedimos que en cada triángulo vaya haciendo compresiones. Y generalmente, las pacientes logran, veremos en una de las diapositivas, una mejoría muy importante con respecto ya sea a la incontinencia de urgencia o de esfuerzo. Y estos son varios estudios que reportan la mejoría para la incontinencia de esfuerzo o de urgencia después de darles terapia de electroestimulación. Vean, tenemos desde el 68 hasta el 89% para incontinencia urinaria de esfuerzo, y para incontinencia urinaria de urgencia, éxito del 70 hasta el 90%. Estas terapias de electroestimulación generalmente se dan de 16 a 18, se pueden dar semanalmente o con una frecuencia de 2 veces por semana y tiene una duración de 30 minutos, o sea, es un tratamiento no invasivo, no tiene complicaciones, no tiene contraindicaciones, que tiene altas tasas de mejoría. Otra de las terapias que tenemos, que es una de las terapias actuales para incontinencia o para prolapso y para atrofia vaginal, es el láser fraccionado. El láser se aplica a nivel vaginal, pero tiene indicaciones específicas. Actualmente el láser se promociona, o sea, se ha promovido su uso para situaciones estéticas a nivel genital. Pero en indicaciones específicas en urología ginecológica tenemos incontinencia urinaria de esfuerzo leve o prolapso de órganos pélvicos grado 2. La incontinencia urinaria leve son aquellas pacientes que tienen pérdidas de orina 1 o 2 veces a la semana y que únicamente pierden gotitas, o sea, son pacientes que no tienen incontinencia tan importante. En pacientes como la del caso clínico número 2, que tenía incontinencia de esfuerzo importante, caso clínico 1,
pues una terapia con láser fraccionado no haría mejoría en ninguno de sus síntomas. Y con respecto al prolapso de órganos pélvicos grado 2, es un prolapso que prácticamente pues la paciente no se ha percatado que lo tiene. ¿Por qué? Porque no es un prolapso importante, es un descenso vesical mínimo y bueno, es únicamente en cuando se usa o se ha utilizado el láser fraccionado para este padecimiento. Y bueno, tras su aplicación se activan mecanismos propios de la reparación tisular, es una opción terapéutica regenerativa, no invasiva, y bueno, hay migración de macrófagos y de fibroblastos que incrementan la producción de colágeno, entonces eso hace que haya reforzamiento del sostén uretral y por eso nos ayuda para la incontinencia de esfuerzo leve y para el prolapso leve. Tiene, les decía, propiedades regenerativas, cambios histológicos en los componentes del tejido conectivo, aumento del colágeno y factores angiogénicos y también de factor de crecimiento endotelial vascular. Por estas dos situaciones es que también se utiliza en atrofia. Recuerden que a nivel vaginal, cuando hay atrofia, hay disminución del riego sanguíneo y entonces, si nosotros utilizamos láser fraccionado, bueno, incrementamos factores de crecimiento endotelial vascular e incrementamos el riego sanguíneo a nivel vaginal y, bueno, por consiguiente, incrementamos la producción de moco y disminuye la sensación de resequedad vaginal, que también es una de las quejas importantes de las pacientes. Para concluir, la incontinencia urinaria es una patología que afecta a todos los grupos etarios y llega a tener un impacto severo tanto en la calidad de vida de las pacientes como en el sistema de salud. Veíamos en la plática que el arsenal terapéutico actual es amplio e incluye medidas conservadoras como los hábitos vesicales saludables, que son las opciones terapéuticas son poco invasivas, vimos que son altamente efectivas y hay opción de hacer partícipe a la paciente en su tratamiento. Los ejercicios de piso pélvico son la primera línea de opción terapéutica en la incontinencia urinaria, ya sea de urgencia o de esfuerzo. Y bueno, es imperativo siempre tener en mente que no en todas las pacientes se encontrará la alternativa quirúrgica disponible. Y aquí es importante volver a mencionar que la única incontinencia urinaria que se cura con cirugía es la de esfuerzo. La de urgencia no se va a curar mediante algún tratamiento quirúrgico. La paciente tiene que decidir cualquier alternativa quirúrgica que se proponga y bueno, siempre es mejor ofrecer un tratamiento en un intento de mejorar la calidad de vida, ya sea a través de hábitos vesicales saludables, a través de antimuscarínicos, a través de electroestimulación o de cirugía en aquellas pacientes con incontinencia urinaria de esfuerzo. Pues muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta o algún comentario.